Buenos días, en este video vamos a trabajar el tema validez que se corresponde con el segundo dentro del módulo 1 de fundamentos transversales, epistemológicos y metodológicos de nuestro curso. Dentro de este tema hay 4 grandes subtemas que deberíamos tratar, de los cuales los primeros 3 los abordaremos aquí y el cuarto lo dejaremos para un video a continuación, donde profundizaremos en funciones de validez y de error. Acá trataremos de tener una visión panorámica general de estas nociones. La bibliografía que vamos a utilizar y la que nos hemos apoyado son 2 de los libros que ya establecimos para el curso, de Quinquejoen y Verba. Vamos a trabajar básicamente algunos aspectos del capítulo 2. Sobre este mismo capítulo vamos a trabajar en el módulo que sigue, sobre medición. Y el capítulo 2 de Campbell y Stanley, que se refieren básicamente a lo que son las fuentes de invalidez. Aquellos que dominen inglés, les recomendamos muy especialmente la lectura de lo que es el último libro de Donald Campbell, publicado en 2002, los capítulos 2 y 3, que son dedicados específicamente al tema validez. Vamos sobre nociones generales de validez. Lo primero que hay que decir es que distintas disciplinas tienen distintas nociones sobre la validez. Por ejemplo, en la lógica, la validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. ¿Sí? Tenemos que pensar en las estructuras de argumentación, donde tenemos los puntos iniciales de esa argumentación, a los cuales se llaman premisas, y la conclusión de ese conjunto de premisas, que pueden ser 2 o más, a la cual se llega a través de, fundamentalmente, de una inferencia. El tema de la lógica lo vamos a hablar en el próximo video también, sobre inferencias. Lo importante del abordaje de la lógica es que para que un argumento, una conclusión sea válida, no es necesario que las premisas sean verdaderas. ¿Bien? La validez no dice relación con la verdad desde el punto de vista lógico. En la epistemología, la validez de un conocimiento tiene que ver con el que es reconocido como tal, como conocimiento válido, como un conocimiento consistente por una comunidad de científicos determinada. Si la comunidad lo reconoce como válido, entonces se tendrá no solamente como válido, sino también verdadero para esa comunidad. Todo esto tiene muchos matices, estoy simplificando enormemente para poder entenderlo. Por ejemplo, lo central de la epistemología es que hay una comunidad que establece ciertas reglas para reconocer un enunciado y un conocimiento como válido. Esto deriva básicamente del aporte que la historia de las ciencias y la sociología de las ciencias le ha hecho a la epistemología, en el sentido de decirle, miren que estas reglas por el cual ciertos enunciados se reconocen como válidos han ido cambiando a lo largo del tiempo y no necesariamente las reglas han ido evolucionando linealmente, sino que en la mayor parte de los casos ha habido una ruptura, un corte, una discontinuidad entre lo que en un momento se consideraba como válido y en otro momento como no. Tal vez vamos a ver a lo largo de que ese ha sido el caso con el propio tema de la validez. En la psicometría, esa rama de la psicología dedicada a hacer mediciones, por ejemplo tests, la validez es un concepto que hace referencia a 3 características. Es una capacidad de un instrumento, o sea, validez es validez de un instrumento. Ese instrumento es válido siempre y cuando pueda cuantificar en forma significativa y adecuada, es decir, es un instrumento que toma medidas cuantitativas, después veremos esta cuestión, y esas medidas cuantitativas, significativas, adecuadas, dicen relación con un rasgo, así le llaman los psicómetras a los conceptos, rasgos, para cual ese instrumento fue construido. Es decir, la validez en psicometría tiene que ver con la relación entre instrumento, medida y concepto.
En la estadística, por ejemplo, la validez tiene que ver con dos grandes operaciones empíricas que se hacen. Por un lado, la validez tiene que ver con la posibilidad de hacer inferencias a la población, es decir, a la especie de unidades en la cual se tiene interesado hacer un conjunto de descripciones o de explicaciones. Es decir, la validez tiene que ver con la relación entre la muestra y la población. Por otro lado, la validez tiene que ver con ciertas operaciones de asociación, el análisis de asociación o correlación, caracterizadas típicamente por la existencia de una variable dependiente cuya variabilidad se quiere explicar, y por tanto, para que yo pueda explicar esa variabilidad, yo tengo que hacer una selección válida de variables independientes sin haber dejado ninguna de esas variables independientes relevantes fuera, es decir, no debería haber cometido error de omisión, y una serie de otras características de las cuales se suele hablar mucho en la estadística multivariada, en particular en el uso de los modelos de regresión. En síntesis, la validez de los enunciados científicos tiene relación con aspectos formales que caracterizan el proceso de producción científica. La validez en las ciencias no tiene relación directa que ver con la verdad de sus enunciados. Es decir, en la ciencia, básicamente a lo largo del siglo XX, lo que hubo fue una ruptura en lo que podríamos decir son las reglas por las que una comunidad entiende que un enunciado es científicamente válido. Bien, y esas reglas abandonaron los aspectos que ahora veremos en profundidad de tipo material para circunscribirse exclusivamente a aspectos formales. Profundicemos en el tema verdad y validez. La pregunta es, ¿qué pasó con la preocupación por la verdad en las ciencias? ¿Qué hace verdadero un conocimiento científico? ¿Qué es la verdad? El tema, sin dudas, es uno de los más antiguos que tiene la filosofía, y existen venerables y extensas tradiciones filosóficas que se han ocupado del punto. Evidentemente acá solamente podemos decir algunas pinceladas muy gruesas, muy generales, para poder entender un poco esto que veníamos diciendo de la disociación entre verdad y validez. Primero, digamos tres cosas generales. Primero, que la verdad es una pretensión. Es decir, yo digo algo que pretendo que es verdad. ¿Bien? Por tanto, yo tengo que, junto con lo que se dice, yo tengo que analizar por qué se dice que eso es verdad. ¿Bien? En consecuencia, la pretensión de verdad liga un enunciado lingüístico, un decir, palabras, con un objeto externo a ese enunciado, o sea, un objeto extralingüístico, una realidad que está ahí afuera. Por tanto, la verdad, la pretensión de verdad, me va a remitir al proceso por el cual se produjo ese enunciado, es decir, el conocimiento que dio lugar a ese enunciado. Para describir estas condiciones que podrían justificar la pretensión de verdad, tenemos algunas teorías de la verdad. Tenemos listados ahí 5, no quiere decir que estas sea una enumeración taxativa de todas las teorías, ni que algunas de estas teorías en realidad sean grupos, agrupamientos. Pero veamos en primer lugar las dos iniciales, que vamos a llamar teorías materiales de la verdad, y las tres últimas que vamos a llamar teorías formales de la verdad. Las dos primeras dicen que un enunciado es verdadero cuando puede ser ligado a una autoridad. Es decir, es verdad porque alguien lo dijo. Es verdad, en primer lugar, e históricamente, porque una autoridad religiosa o una autoridad es real, en el sentido de noble, de aristócrata, de realidad o de imperial, lo dijo. La verdad como declaración, o la verdad en el caso religioso como revelación.
La verdad como correspondencia a la realidad ya es una verdad más aceptada dentro del mundo filosófico, en el sentido que establece que algo es verdadero cuando se corresponde el enunciado con lo real. La verdad como correspondencia, como adecuación al objeto. Esto es una noción que está presente ya desde Aristóteles para aquí, muy presente en la filosofía tomista de la Edad Media. Pero son ambas teorías que resaltan que existe una verdad material que el lenguaje debe representar, reflejar. Las otras tres son teorías formales. La teoría de la verdad como coherencia lógica es una teoría que dice que puede ser verdadero aquello que lógicamente se puede derivar de los enunciados anteriores inscritos en el propio lenguaje. Por tanto, la verdad ya no viene de una correspondencia entre lo hablado y lo que está fuera del mundo, sino entre lo hablado en sí mismo. Fundamentalmente, en unas viejas discusiones, por ejemplo, digamos, dentro de la teología o dentro de grandes corpus teóricos como el marxismo o dentro del psicoanálisis, existe esa necesidad de coherencia o consistencia lógica o deductibilidad en la cual la verdad implica conservación de algo que está en el discurso. La verdad puede ser entendida como consenso en otro sentido, en el sentido que nos ponemos de acuerdo que algo es verdad y por tanto a partir de ahí eso es verdadero, o la verdad como sentido de eficacia, o sea, ¿qué es lo verdadero? Algo es verdadero si en realidad logra producir en el mundo real, en el mundo material, lo que dice que va a ocurrir. La verdad como eficacia en el mundo material. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia, fundamentalmente en el siglo XX, abandona una pretensión de verdad como adecuación entre lo dicho y los objetos del mundo real a la verdad como procedimiento requerido para realizar un enunciado sobre la realidad. A la pretensión de verdad formal de un enunciado sostenido en el proceso de conocimiento que condujo a ese enunciado, vamos a llamar validez y vamos a abandonar la discusión de la verdad por la discusión de la validez. Pasemos su tema validez y tipos de validez. Enfaticemos. Vamos a entender por validez a una pretensión asociada a un enunciado. Este enunciado está basado en observaciones, es decir, a cuestiones empíricas, de las que se puede decir que representan adecuadamente las teorías de las que se parte. Es decir, la validez tiene que ver con la relación entre observaciones y teoría, no entre observaciones y hechos exteriores. Y el enunciado referido a las observaciones lo vamos a poner en relación con las teorías y vamos a decir si existieron condiciones de producción de esas observaciones tales que esa relación entre enunciado y teoría se pueda hacer. Y eso lo vamos a evaluar desde tres puntos de vista. Si las observaciones y por tanto el enunciado tiene que ver con ese concepto abstracto, en el sentido que lo veíamos que lo hace la psicometría, si las relaciones identificadas y analizadas representan adecuadamente las relaciones teóricas conocidas y si el conjunto de observaciones representa adecuadamente a los miembros de la especie que yo quiero estudiar. Estas tres condiciones o dimensiones para evaluar la validez dan lugar a los tres tipos de validez que instauraron como principales para ser estudiados Julian Stanley y Donald Campbell desde fines de los 50 y principios de los 60. La validez de medida, la validez interna y la validez externa. La validez de medida quiere decir que yo estoy midiendo el concepto que quiero medir. En el proceso de realizar la medición, es decir, de mis observaciones, el material empírico que yo recolecté son representantes razonables, adecuados, cumplen con una serie de reglas lógicas, reglas
que me permiten decir que representan el concepto. Eso se puede hacer de 3 formas diferentes: validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. Después vamos a estudiar oportunamente cada uno de estos 3 aspectos, este conjunto de 3 reglas, ¿sí? Podemos decir que el concepto de validez de constructo unifica el validez de criterio y el validez de contenido. ¿Bien? La validez interna refiere a la correspondencia que se puede establecer entre ciertas relaciones observadas y ciertas relaciones teorizadas. Las relaciones observadas las observamos y las resumimos a través de las técnicas estadísticas centradas en la idea de asociación, de correlación, de distancia o de regresión, ¿sí? Tenemos esas relaciones observadas una variable, un conjunto de medidas que llamaremos variable dependiente que queremos explicar, y la idea es que nuestra explicación de esa variable dependiente tendrá mayor validez interna cuanto mayores controles existan respecto de otras variables independientes que pudieran estar afectando a esa variable dependiente que yo quiero explicar, ¿sí? De nuevo, todo esto está muy bien trabajado en la econometría, en el análisis estadístico multivariado. No vamos a entrar por este momento. La validez externa también tiene que ver con la relación entre un conjunto de observaciones, es un material empírico, y otro teórico que llamamos universo. Lo que estamos tratando de decir con validez externa es que nuestras observaciones, la muestra, ese conjunto de observaciones, es representativo de ese conjunto teórico que llamamos universo. Las relaciones entre muestra y universo forman parte de la noción central, las nociones centrales de la teoría del muestreo en estadística, pero también forman parte, y lo vamos a ver después, de la noción de mecanismo de selección, que es muy utilizado cuando trabajamos experimentos o cuasi experimentos, y lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias y seguimos en el próximo video.